anatomía, porque no podemos hacer un curso de anatomía sin anatomía. Ahora, ya una vez que Daniela nos hizo la introducción de todo el hueso temporal, vamos a meter la óptica y vamos a ir mirando en detalle todas las estructuras de la parte del oído medio. Nosotros vamos a dar durante estos 3 días un curso donde nos vamos a basar permanentemente en la anatomía. Somos anatomistas. La doctora es docente de anatomía, jefa acá del departamento de cabeza y cuello del Museo de Anatomía, y nos dedicamos a esto. Y ya sabemos que para operar tenemos que tener el mapa anatómico. Por suerte los otorrinos tenemos algo que es invalorable y que otras especialidades no lo pueden tener, que es la tomografía. Nosotros tenemos cavidades aéreas cercadas por huesos, y hacer una tomografía y leer la tomografía del día anterior es empezar operando al paciente el día anterior. Y de eso se trata. Y es lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a analizar la tomografía y de la tomografía nos vamos a ir al preparado anatómico. Operamos un cadáver, lo disecamos de punta a punta del punto de vista anatómico endoscópico y lo fuimos analizando desde la tomografía. Así que vamos a analizar el detalle de la tomografía y vamos a ver el preparado anatómico. Me van frenando, me van haciendo preguntas y vamos disfrutando, porque de eso se trata. O por lo menos a mí me gusta disfrutar de la anatomía. No sé si a todos les gusta. Pero no podemos no pensar en la anatomía si vamos a operar a un paciente. Entonces, la clase se trata de esto: anatomía endoscópica de oído, desde la TAC hacia el preparado anatómico. O sea que la tomografía que yo les voy a mostrar es la misma tomografía del cadáver que vamos a ir disecando en el paso a paso de la clase. Cómo topográficamente nosotros analizamos el oído medio, que es el punto de vista en el que vamos a estudiar, a mirar ahora. Nosotros con el microscopio miramos la parte media del oído con una visión recta o con una óptica de 0, y es lo que denominamos el mesotímpano. Si nosotros ingresamos a través del canal con una óptica angulada de 30 grados, nosotros podemos tener lo que se llama el mesotímpano ampliado. Poder mirar con la óptica de 30 grados hacia adelante y ver no solamente el mesotímpano, sino la proyección hacia el protímpano. Podemos con la óptica de 30 grados ir hacia arriba y mirar las estructuras que nos permita el preparado en el epitímpano. Podemos mirar hacia atrás y ver el retrotímpano. Nosotros tenemos anatómicamente la angulación del conducto auditivo externo que nos lleva hacia adelante. Entonces las ópticas anguladas nos van a permitir poder mirar algo que con el microscopio, desde el punto de vista de entrar por el canal, es un impedimento, que es el retrotímpano. Y el hipotímpano, que, y más en una cirugía del colesteatoma, donde todos los reparos óseos están alterados, el hipotímpano hacia el protímpano y hacia el retrotímpano es nuestro punto inicial para poder ir y llegar a las estructuras del epitímpano y del retroepitímpano, que son estructuras vitales que muchas veces tenemos dehiscente en la cirugía, como son el nervio facial, el conducto semicircular lateral. Por eso es muy importante los reparos anatómicos. Esta es una imagen de lo que yo les decía, del mesotímpano ampliado. Acá en esta imagen tenemos incluido todo. Parece la foto con la camarita del ojo de pez. Entonces vemos el mesotímpano acá, vemos el retrotímpano hacia adelante, vemos el protímpano, el retrotímpano hacia atrás, el protímpano hacia adelante, el epitímpano hacia arriba y el hipotímpano hacia abajo. Toda la estructura que nosotros tenemos que ir visualizando y metiéndonos en nuestra mente a la hora de operar a un paciente. ¿Qué vemos acá? De superior a inferior, el ingreso del oído medio a la mastoides, el adductus ad antrum. Abajo del adductus ad antrum, en el conducto semicircular lateral. En paralelo al conducto semicircular lateral, nuestro límite entre epitímpano y mesotímpano, que es, o lo que vamos a denominar, el dintel neuromuscular. El dintel neuromuscular formado por el ganglio del facial y el comienzo de la segunda porción del facial. Y abajo de la porción nerviosa del facial, la estructura del músculo tensor del martillo, su apófisis cocleriforme o el pico de cuchara. Inmediatamente hacia atrás, la ventana oval. Y entre esas dos estructuras, nuestro límite entre epitímpano y mesotímpano, ¿no? El dintel, que lo vamos a mirar siempre. Hacia abajo, como les decía, el ingreso hacia el protímpano a través de la entrada de la trompa de Eustaquio, el promontorio, la ventana redonda, y hacia abajo de estas estructuras, el hipotímpano, y hacia atrás el facial. ¿Cómo vemos el mesotímpano si entramos directamente con una óptica de 0 y ya nos perdemos las estructuras que no nos deja ver el annulus? Vamos a ver las estructuras propias del mesotímpano, que son el promontorio, la ventana oval, la ventana redonda. Arriba el límite que les estoy marcando, esto es en el hueso seco, o sea que hemos perdido los reparos viscerales de tendones, músculos, tensores, ligamentos.
Hacia arriba del promontorio la ventana oval, hacia adelante el orificio que me deja impreso en el hueso el pico de cuchara. De ahí para arriba el epitímpano, de ahí para abajo el mesotímpano, hipotímpano y protímpano. Si analizamos la tomografía, nosotros en un corte coronal tenemos la visión que nos permite el microscopio, que es una visión recta directamente hacia el promontorio. Si nosotros en vez de usar el microscopio usamos una óptica angulada y entramos a través del anillo, podemos ver, como les decía, estructuras del epitímpano, hipo, y en un corte axial estructuras hacia adelante y hacia atrás, el pro y el retrotímpano. Ahí la diferencia en cuanto a la visión que tenemos en el uso de la óptica con respecto al microscopio. Por eso es tan importante entender una nueva anatomía, que no es la anatomía clásica que estamos acostumbrados a analizar desde el punto de vista del microscopio. Este es el corte coronal más importante de nuestro paciente, del cadáver que vamos a analizar, y tenemos dos cortes que son básicos coronales que analizamos en la tomografía a la hora de operar el paciente. Procedimientos básicos como una meringoplastia o una estapedectomía. O sea que en un corte coronal, ¿qué nos va a interesar a nosotros analizar a nuestro paciente? La membrana timpánica, ver si la par flácida y la par tensa están íntegras, si está engrosada, si está perforada. Hacia el mesotímpano, entrando en la caja, la integridad de la cadena osicular. Vemos ahí el martillo y hacia atrás del martillo, en una imagen más posterior, el yunque y la entrada del estribo hacia la ventana oval. Volvemos a esta imagen, vemos el aire que circula alrededor de la cabeza del martillo. Esto es entre el escotum y el martillo, el espacio de Prusac. Este espacio que es muy importante cuando analizamos el colesteatoma o las ventanas de retracción o las bolsas de retracción atelectásicas. Atrás de arriba, atrás y adelante de la cabeza del martillo, la indemnidad de todo nuestro espacio hipotimpánico que no esté ocupado por colesteatoma. El hipotímpano, el dintel neuromuscular que dijimos como límite superior y el promontorio. Abrimos nuestro cadáver, levantamos el tímpano y vemos la estructura que estábamos viendo recién. O sea que levantamos la membrana timpánica de nuestro cadáver, vemos la caja limpia, vemos el martillo, vemos el espacio de Prusac limpio, vemos la articulación entre el yunque y el estribo. Este es el levantamiento timpánico de procedimientos básicos como estábamos hablando recién. Analizamos la tomografía, vimos que nuestro paciente podíamos operarlo tranquilamente de hacer una meringoplastia, vimos que la membrana estaba íntegra, vimos que el espacio para el abordaje de la ventana oval en el caso de una otosclerosis no teníamos ninguna manifestación extraña, vimos que el nervio facial estaba en íntima relación con el conducto semicircular lateral, inmediatamente por debajo y por encima de la entrada del estribo, o sea que el análisis tomográfico del paciente después nos permitió el abordaje a la caja del tímpano sin complicaciones. Entonces el día anterior a la disección cadavérica analizamos estos dos cortes tomográficos y nos dimos cuenta que podíamos abordarlos sin problema. En el consultorio las atelectasias son una imagen perfecta de todo el mesotímpano ampliado de lo que hablamos. Este es un paciente con una gran atelectasia y ¿qué vemos? Toda la estructura del mesotímpano y cuando miramos con la otoendoscopía y giramos con la óptica vemos hacia adelante el ingreso de la trompa auditiva, el promontorio, la ventana redonda, nervio facial, la eminencia piramidal, vemos el ligamento del estribo, yunque, la cuerda del tímpano, el martillo, o sea que una visión ampliada del mesotímpano hacia el epi, el pro y el retrotímpano es lo que nos permite la visión con la óptica. Lo mismo hacemos cuando analizamos a través de perforaciones timpánicas, que nos metemos con la óptica y analizamos las estructuras del oído medio del paciente. Y miren este paciente qué lindo se ve, el hipotímpano hacia abajo, Jacobson, la arteria timpánica, el promontorio, la ventana oval, la eminencia piramidal, el tendón, llegando hacia el estribo y la articulación entre el martillo y el yunque. Por encima de la ventana oval, nuestra segunda porción timpánica del nervio facial. Hacemos un barrido tomográfico de nuestro cadáver y analizamos toda la pared interna mesotimpánica, desde el protímpano hacia el mesotímpano. Bien adelante tenemos la trompa de Eustaquio, aparece la cóclea, detrás de la cóclea las estructuras del retrotímpano y los senos que nos van a interesar, seno timpánico, seno posterior a la hora de analizar una tomografía pensando en operar un colesteatoma.
que son sitios donde se nos puede quedar metida la matriz de colesteatoma y generar recidiva si no lo tenemos en cuenta. Los límites superiores en el barrido antero-posterior, vayan siguiendo el movimiento de la barra, volvemos adelante, dintel neuromuscular, ese era el tendón del martillo, nos vamos para atrás, facial, estribo, conducto semicircular. En un barrido tomográfico en sentido antero-posterior nosotros podemos analizar toda la pared interna de lo que veníamos hablando. Por eso es tan importante, antes cuando operamos o vamos a operar con el microscopio, ¿qué miramos en la tomografía? Como decía la doctora, la ubicación del seno sigmoide, ubicamos el antro, miramos si tiene septum corner, calculamos la distancia que tenemos en el facial con respecto al antro. O sea, son reparos anatómicos que buscamos en la tomografía a la hora de fresar con un microscopio. Pero si nosotros analizamos la anatomía endoscópica, también podemos ir a buscar los reparos endoscópicos en la tomografía. Vamos a analizar cada vez más de resoluciones de tomografía más importantes para poder analizar cosas muy pequeñas. Pero si nos concentramos, podemos ver estas cosas que estamos describiendo por la endoscopía en la tomografía el día anterior. ¿Cuál es el límite inferior del mesotímpano? El hipotímpano, la relación íntima que tiene la carótida con la cóclea, bien hacia adelante y medial hacia la cóclea está la carótida. Esto es importante también que lo analicemos en la tomografía, a ver si la trompa auditiva está dehiscente, si tenemos una carótida prominente hacia la trompa auditiva, la relación de la carótida con respecto a la cóclea. Miren cómo vamos desde abajo hacia arriba, este es un corte coronal y lo vemos en el corte axial. Carótida, cóclea, membrana timpánica, yunque, nervio facial, cuerda del tímpano, perdón, y nervio facial hacia atrás, ahí. O sea que nosotros tranquilamente en la tomografía analizamos las estructuras que vemos después en la endoscopía. Y acá la tenemos congelada y vemos el límite superior del mesotímpano, el músculo tensor del martillo y hacia atrás en el mismo plano el nervio facial. O sea que tenemos el tensor del martillo, apófisis cocleriforme, y arriba del apófisis cocleriforme el geniculado continuando hacia atrás con el nervio facial. Entonces vemos el conducto auditivo interno, facial, músculo del martillo y facial en su segunda porción. Ese es el límite superior del mesotímpano. El límite anterior, el mesotímpano en un corte axial, ¿qué vemos? Músculo tensor del martillo, pico de cuchara y el tendón. Hacia atrás, el límite posterior del mesotímpano es el estribo en su llegada hacia la ventana oval y su relación íntima que tiene con el vestíbulo del oído interno. Lo vemos en el cadáver, las estructuras mesotimpánicas de las cuales estamos hablando. Tendón del músculo del martillo, martillo, yunque, estribo, segunda porción del nervio facial, o sea que facial acá y músculo del martillo ahí, toda una continuidad de lo que denominamos el dintel neuromuscular, y esas estructuras rodeando hacia abajo y hacia adentro las estructuras del mesotímpano, ventana oval, promontorio y ventana redonda. Entonces, esto es lo que yo les digo, girar la óptica de 30, mirar y a ver esa estructura del mesotímpano ampliado. No solamente lo que antes veíamos de modo estático en un microscopio, lo que vemos de modo estático en un microscopio, sino poder ver todas las estructuras que rodean al mesotímpano. Sacamos la cadena osicular y miramos la pared interna ampliada. Esto es lo que entramos a operar un colesteatoma y nos encontramos con esto. No tenemos más hueso, no tenemos más nada. ¿Hacia dónde vamos? Estamos perdidos. ¿Cuáles son los reparos óseos anatómicos para no lesionar el facial, para no lesionar el semicircular lateral? ¿Qué vemos acá? ¿Qué ven? Por suerte tenemos allá la insignia que dice anterior, posterior. Vemos un bloque óseo ahí en el medio, entonces yo veo este bloque óseo, empiezo a pasar el aspirador despacito. ¿Y dónde iríamos con el aspirador? Nosotros sabemos que las estructuras que podemos lesionar en un colesteatoma son segunda porción del facial, conducto semicircular, ventana oval. Entonces, nuestros reparos óseos anatómicos, la anatomía endoscópica, son importantes. Entonces, yo en base a la posición de mi paciente, sé que estoy operando un oído derecho, sé que esto es anterior, sé que esto es posterior, entonces voy a donde no voy a lesionar. Miré la tomografía el día anterior, vi que la carótida no estaba dehiscente, que tengo una pared ósea intacta, que me separa la trompa de la carótida y voy aspirando con el aspirador y liberando la trompa. Sé que es el sitio probablemente de menor contaminación del colesteatoma, porque es el sitio más ventilado de mi paciente y empiezo por ahí. Y de ahí busco, vengo hacia atrás y veo el bloque del promontorio. Veo el bloque del promontorio y empiezo a aspirar y a liberar
el hipotímpano, el seno subtimpánico, la entrada de la ventana redonda, y de ahí sé que para arriba y para atrás tengo las estructuras importantes que no tengo que lesionar, o que ya las lesioné con el colesteatoma y yo no las tengo que seguir lesionando. Entonces, me baso en el reparo, si esta es la trompa, subo pared interna de la trompa, viene el músculo del martillo. ¿Estamos de acuerdo? El músculo del martillo termina en la apófisis cocleriforme. ¿Seguimos bien? De la apófisis cocleriforme, tendón. De ahí para atrás, el facial. Entonces, yo ubiqué la trompa, ubiqué el martillo, ubiqué el promontorio, ya me está quedando el cuadrante superior y posterior. Y ahí empiezo. Pico de cuchara, segunda porción del facial. Tengo la matriz del colesteatoma tapándome la ventana oval. No tengo más estribos, pero sé que entre el promontorio ya encontré el pico de cuchara, encontré la segunda porción del facial, levanto la matriz hasta descubrir la ventana oval. De ahí para atrás, facial, y empieza el retrotímpano, los senos del retrotímpano. Seno posterior, seno timpánico, seno subtimpánico, y empezaría a limpiar y empezaría a buscar esas depresiones entre el facial, entre la apófisis estiloide, entre el subículo, entre el pontículo, entre el finículum, y me iré metiendo y aspirando y liberando el colesteatoma. Entonces, esta imagen para nosotros en nuestra cabeza está o tiene que estar permanentemente. El dintel neuromuscular, el orificio de la trompa, el promontorio, y de ahí como reparos anatómicos sabemos dónde tenemos luz verde para poder buscar y dónde tenemos las luces rojas, que tenemos que tener cuidado de no lesionar estructuras. Por eso la anatomía es tan importante y esto lo podemos ver en la tomografía el día anterior. Vamos al epitímpano. El epitímpano, ¿por qué es tan importante? Por la ventilación. El epitímpano se ventila desde el mesotímpano, trompa auditiva, mesotímpano, epitímpano y prusal. Entonces, ¿cómo vamos a ventilar nuestro epitímpano? Tenemos que estudiar los diafragmas. Si tenemos que estudiar los diafragmas, tenemos que ver la inserción de la cadena ossicular. ¿Cómo está dividido el epitímpano? Dijimos que el límite entre meso y epitímpano era el dintel neuromuscular. Entonces, de ahí para arriba, ¿qué tenemos? Hay una cresta ósea muy constante que la vemos en todos los cráneos óseos, que se llama COG o cresta ósea transversa. Y que esa cresta ósea es un reparo constante hacia el ganglio geniculado y hacia el pico de cuchara. Entonces nosotros ubicando esa cresta ósea vamos a llegar hacia el ganglio geniculado y hacia el pico de cuchara. Esto me va a dividir el epitímpano en anterior y un epitímpano posterior. El epitímpano anterior es un receso. Está por encima del pliegue tensor, que es la parte más anterior de nuestro diafragma epitimpánico. Y lo más importante está por detrás. Digo lo más importante. Este es un sitio poco ventilado porque la ventilación viene desde atrás hacia arriba, salvo que el pliegue tensor esté perforado o que lo perforemos en la cirugía para darle al paciente una nueva ventilación desde adelante, directamente desde la trompa auditiva. Por eso es importante el pliegue tensor que tenemos acá y yo se lo voy a mostrar en el cadáver. De ahí para atrás, desde la cresta ósea para atrás, tenemos la articulación entre el martillo y el yunque. O sea que tenemos, cuando analizamos en la tomografía, el famoso heladito entre la bochita y el cucurucho, y la inserción hacia los laterales del diafragma epitimpánico. Este es el esquema del pliegue tensor, desde el pico de cuchara, apófisis, COG, tendón del músculo del martillo, y acá en este esquema falta el tramo final intratimpánico de la cuerda del tímpano. Este pliegue tensor va entre la cuerda del tímpano, músculo, tendón del músculo del martillo y apófisis COG allá en el epitímpano. Ahí les muestro la cresta ósea en el cadáver, que realmente se ve en el hueso seco. Otra cresta ósea delimitándome, esto es trompa auditiva, inferior, superior, cresta ósea delimitándome la parte alta del epitímpano de la parte posterior. Miren, cresta ósea llegando sobre la eminencia de la apófisis cocleriforme en el hueso seco. Detrás de la apófisis cocleriforme, el ganglio geniculado y hacia atrás el facial. Facial, semicircular, ventana oval. O sea que los reparos óseos están y los tenemos. Te quiero cortar la inspiración, pero te veo un poco. Es que no me llega el láser. No, bueno, no pega en la pantalla. Menos mal que no es táctil el televisor. Porque... Bueno, este es el epitímpano anterior.
Miren acá en esta imagen cadavérica cómo se ve el pliegue tensor del que les estoy hablando, que lo voy a mostrar ahora en la disección del cadáver. Yo tengo el promontorio, tengo el músculo tensor del martillo, el pico de cuchara, tendón del músculo del martillo y estas estructuras que vemos acá, que son esos recesos que forman el famoso tensor full, que hablaba Daniela recién, o pliegue tensor, o FOD, como le gusta que le diga a Florencia. De ahí para atrás, epitímpano posterior con la articulación de los huesos, de ahí para abajo el mesotímpano. Miren en esta disección cadavérica cómo vemos la salida de la cuerda del tímpano en la pared anterior y cómo ese pliegue tensor se une entre el músculo del martillo apófisico clariforme, de ahí desde la cara medial sale hacia la cara lateral y se inserta en la cuerda del tímpano. A veces hay cosas que nos preguntamos por qué la naturaleza lo hizo así, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen el pliegue tensor cerrado, porque lo lógico sería que la ventilación directamente del mesotímpano viniera desde la trompa auditiva, mesotímpano, y de ahí ventilásemos hacia el epitímpano, ¿no? Y no este segmento, tener que hacer todo el recorrido de ventilación desde atrás hacia adelante. Pero bueno, lo estudiamos, conocemos la anatomía y es un reparo que nosotros podemos utilizar desde el punto de vista quirúrgico. El epitímpano hacia atrás. El epitímpano tiene una forma como de pirámide, con una base amplia posterior donde están los huesos y un vértice anterior más afinado. En la parte superior del epitímpano hacia atrás, la relación íntima que tiene es la emergencia del adito adantrum. O sea que nosotros tenemos la cadena osicular acá, que hemos retirado, y desde atrás de la cadena osicular vemos dintel neuromuscular, semicircular lateral, adito adantrum y las celdillas que nos marcan la característica que tiene la pared del techo de la caja del tímpano. Y cómo se van haciendo ya las celdillas que nos van orientando, que nos estamos metiendo en un hueso neumatizado hacia la mastoide. Lo analizamos en el cráneo seco y miramos hacia arriba, esto con una óptica angulada, óptica de 30, ópticas de 45, podemos ver el retrotímpano superior. Entramos y miramos. Vamos de vuelta, nos ubicamos en los reparos anatómicos. Protímpano, músculo tensor, apófisico clariforme, ganglio geniculado, nervio facial, ventana oval, promontorio. De ahí para arriba, conducto semicircular, la característica típica de ya un hueso neumatizado en el techo del epitímpano y de ahí a través del adito adantrum a la mastoide. Eso es la porción posterior o epitímpano posterior. Lo vemos en la tomografía. Analizamos el corte axial, el heladito con las estructuras en color negro aireadas alrededor de todas las estructuras del epitímpano. Vamos desde abajo hacia arriba en el corte coronal, vemos el Prusac bien ventilado y todo el epitímpano de nuestro paciente bien ventilado. Al epitímpano lo vamos a dividir, porque de eso se trata también, analizar una cirugía previa de un colesteatoma, ver si tenemos que sacar la cadena osicular, si podemos dejar la cadena osicular, si la matriz del colesteatoma está en la cara lateral del epitímpano, en la cara medial, y esto nos va a indicar si sacamos o no la cadena osicular, ver a dónde está el colesteatoma para saber las relaciones que tiene con los recesos posteriores, para ver si vamos a poder abordarlo por endoscopio, vamos a necesitar el microscopio, hacer algo combinado. Y esto es lo que le decía la forma del epitímpano. Una pirámide de vértice anterior, base posterior, más fina hacia adelante, más amplia hacia atrás. ¿Cómo dividimos el epitímpano en la tomografía? Nosotros hablamos de un epitímpano lateral y un epitímpano medial. El epitímpano lateral lo dividimos en dos, y esto es importante desde el punto de vista de la ventilación. El epitímpano lateral, nosotros tenemos el vértice del escotum, la inserción de las membranas de los ligamentos, lo que se llama el ligamento yuncomalal lateral, o sea, un ligamento que me va a cerrar el espacio de Prusac para abajo del epitímpano lateral superior para arriba. Por eso el epitímpano lo dividimos en un lateral superior y un lateral inferior. El lateral inferior es independiente de la ventilación del superior. El Prusac se ventila desde atrás de modo solitario. La ventilación del Prusac es autónoma con respecto al resto del epitímpano. Por eso es interesante
analizar esto en la tomografía, ver los bolsillos de retracción y entenderlo desde la anatomía normal. El epitímpano hacia atrás, en el corte axial, vemos cómo se ventila o desde el mesotímpano llegamos al epitímpano y de ahí ventilamos la celdilla mastoide a través del adito adantrum. ¿Por qué le digo que esto es importante? Porque a la hora de estudiar un colesteatoma en un corte axial, nosotros tenemos el cucurucho, la bochita de lado y vemos si tenemos matriz de colesteatoma en área A, o sea, por fuera de los huesos, podemos abordarlo enteramente por vía endoscópica y podemos dejar la cadena osicular. Si nosotros tenemos matriz de colesteatoma en el epitímpano medial, nivel C, nivel B, probablemente tengamos que resecar la cadena osicular. Y eso lo analizamos en la tomografía del día previo. Si nosotros analizamos la tomografía y vemos los senos timpánicos, vamos a saber aparte si nosotros en este corte axial lo vamos a poder abordar enteramente por endoscopía o vamos a necesitar el microscopio para abordar los recesos posteriores que no me permite el abordaje endoscópico. Entonces en algún momento discutíamos si el colesteatoma era enteramente microscopio o enteramente endoscopio y hoy estamos analizando estas estructuras de modo minucioso y nos damos cuenta que la combinación entre los dos métodos es un poco lo que va. Esta imagen característica del libro de Marchioni también nos explica un poco, en base a dónde está ubicada la matriz colesteatomatosa, si podemos o no abordarlo enteramente por anatomía endoscópica o necesitamos el microscopio. Un colesteatoma de epitímpano, un colesteatoma de epitímpano y mesotímpano, un colesteatoma de epitímpano y ingreso adito adantrum, pero con una mastoide burnia, son 3 luces verdes para poder abordar de modo completo el colesteatoma por vía endoscópica. Ahora, si nosotros analizamos la tomografía y tenemos un colesteatoma que nos llega hacia la mastoides, atraviesa el adito adantrum, ya ahí necesitamos planificar la cirugía desde el punto de vista combinado, tanto endoscópico como microscópico. Y esto es importante porque ya lo analizamos o ya lo vamos viendo, a lo mejor hicimos un análisis en la tomografía y recuerden que el colesteatoma está rodeado por tejido inflamatorio. Muchas veces el colesteatoma necesitamos contrastar con una resonancia, porque no sabemos si lo que vemos es solamente matriz, más todo un proceso inflamatorio alrededor. Entonces, muchas veces entramos, miramos, vemos la anatomía endoscópica que estamos hablando recién y vemos la matriz colesteatomatosa por encima del conducto semicircular y eso ya es una luz intraquirófano en donde decimos, bueno, hasta acá llegamos con el endoscopio, preparemos el microscopio porque tenemos que hacer un abordaje combinado. Entonces, por eso es tan importante el análisis tomográfico y la anatomía. Estos son los diafragmas. Esto es algo espectacular y que lo analizamos, se los voy a mostrar en el cadáver. La ventilación del oído, como dijimos, viene desde adelante de la trompa al mesotímpano y del mesotímpano al epitímpano. El Prusac está envuelto por 3 ligamentos. Nosotros tenemos la membrana timpánica acá adelante impactada en el anillo y tenemos 3 ligamentos en la cara medial que nos cierran el Prusac. Un ligamento posterior, un ligamento lateral y un ligamento anterior, los 3 insertos en el martillo. Eso forma una bóveda, como se nos muestra esta imagen, que me cierra el Prusac. Para ventilar el Prusac, el aire tiene que venir de la trompa auditiva, pasar por el mesotímpano y meterse entre la membrana timpánica y estos ligamentos laterales. Independiente la ventilación del Prusac del resto del epitímpano. La ventilación del resto del epitímpano viene trompa auditiva, pasa por debajo del pliegue tensor que les mostré recién, y de ahí se mete entre el pliegue tensor inserto acá atrás en el tendón del músculo del martillo, este es la apófisis clariforme, músculo del martillo, viene el aire por ahí atrás, se mete por los istmos y de ahí circula por todo el epitímpano. O sea que yo tengo un ligamento membranoso acá, dado por estos 3 ligamentos, y tengo otro, aparte de este, acá atrás, que me separa el mesotímpano del epitímpano. Y ese que tengo ahí al costado es este, la continuidad del que cierra el Prusac con este ligamento que se llama yunco-malal, o sea, el martillo yunque, de la unión entre los huesos hacia el escotum. Yo para poder ver esto tengo que fresar el escotum y mirar los ligamentos. Entonces, Prusac cerrado acá por los 3 ligamentos que se insertan en el martillo. Por fuera del Prusac, continuando el Prusac para atrás, el ligamento yunco-malar lateral. Y el ligamento yunco-malar lateral me delimita hacia arriba la ventilación de lo que pinté de celeste y lo que pinté de naranja ahí, que es el epitímpano superior. Si lo miramos desde arriba, estos son los diafragmas. La articulación entre el martillo con el yunque y hacia el lateral de los ligamentos del martillo. Este es el Prusac,
Acá lo que vemos es el ligamento sublateral del martillo, ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento lateral, Prusac. Del Prusac para atrás, el ligamento yuncomalar lateral, o sea que de ahí para arriba, epitímpano. De ahí para abajo, mesotímpano, encerrado acá el Prusac, pliegue tensor, completamente cerrado en esta imagen, y hacia atrás mesotímpano. El aire viene desde la trompa auditiva, desde acá, e ingresa por este espacio. Dos orificios ísmicos que me comunican el mesotímpano con el epitímpano, alrededor del estribo. Miren el cadáver. Mesotímpano, Prusac, y miren el Prusac. Yo tengo acá el yunque, como les muestra las flechas, la ventilación del Prusac, tengo que levantar la membrana timpánica y ver cómo el aire fluye a través del mesotímpano al Prusac. Ahí en el Prusac, ¿qué vemos? Ligamento entre el martillo posterior, ligamento lateral ahí atrás y el ligamento anterior. Yo acá puedo ver el Prusac. Para poder ver el Prusac tuve que despegar la membrana timpánica, descubrir el cuello y la cabeza del martillo. Vamos a hacer una ticotomía para ver el diafragma. Marcamos dónde va a ser la ticotomía en nuestro cadáver. Y ahí hicimos, sacamos el hueso y empieza a aparecer la cabeza del martillo, yunque articulado acá, y este ligamento que estamos ahí abriendo y rompiendo con el aspirador, ese ligamento yuncomalar lateral. Ya estoy por encima del Prusac, el Prusac ya desapareció, y mire el diafragma, cómo lo vamos abriendo desde delante hacia atrás para ver el epitímpano. Eso son ligamentos yuncomalar lateral que va entre la cabeza del martillo yunque al escotum, que es lo que acabo de fresar acá para hacer la ticotomía. Entonces yo a través de ese orificio estoy liberando todo ese ligamento y estoy entrando al epitímpano. Miren, ya liberé todo el ligamento yuncomalar lateral, sigo viendo las estructuras epitimpánicas, muevo el martillo articulando con el yunque, y aparecen acá atrás en el epitímpano estos ligamentos acá arriba, que son los ligamentos suspensores del martillo y el yunque. Pero miren cómo yo a través del diafragma inserto en la cara lateral, como les mostraba el esquema recién, y de ahí al escotum, tengo Prusac para abajo, ventilado solito por acá adelante, y epitímpano hacia arriba y hacia el lateral. Vamos a ver los istmos. Tendón del músculo del martillo, por ahí el mesotímpano ventila, por acá atrás el mesotímpano ventila. Esos son dos orificios de este diafragma que les estoy mostrando. Protímpano, músculo del martillo. Miren. Este paciente, el cadáver que estamos disecando, tiene el tensor fold con dos orificios. Este, por suerte, pertenece al 25% de los pacientes de los casos que tienen el pliegue tensor abierto. O sea que este paciente tiene una ventilación extra a través del pliegue tensor. Miren la cabeza de martillo, cabeza de yunque, los ligamentos suspensores. Esa imagen que estamos haciendo, abrimos el ligamento yuncomalar lateral y nos queda, para que se ubiquen, Prusac abajo y epitímpano hacia arriba. Si entramos desde atrás, desde la mastoides, miren, movilizamos la cadena osicular y se ve bien la inserción de los ligamentos suspensores, el del yunque y el del martillo allá adelante. Esto por tomografía, estas membranas, este ligamento no los vemos, pero sí podemos analizar toda esta estructura anatómica y fisiológica de la ventilación, viendo en la tomografía el espacio de color negro que vemos, que significa el aire alrededor de la cadena osicular. Bueno, seguimos. Vamos hacia atrás, hacia el retrotímpano. ¿Por qué es tan importante el retrotímpano? Vuelvo a la cirugía del colesteatoma, vuelvo y ahora hacemos también una entrada a la cirugía del implante coclear. Nuestro retrotímpano es importante por los recesos y espacios que tiene y porque va a ser la vía de abordaje por timpanotomía posterior hacia la ventana redonda. ¿Qué estructuras tenemos en el retrotímpano importante? Volvemos a los límites anatómicos que ya conocemos y que lo vimos recién. Dintel neuromuscular, cocleariforme, nervio facial, segunda porción del nervio facial, rodilla,
tercera porción o vertical del facial. De ahí hacia el interior, en la cara interna de nuestra membrana, tenemos el retrotímpano. ¿Qué estructuras importantes vamos a tener en el retrotímpano? Hacia atrás de la ventana redonda, por debajo del facial, la eminencia piramidal con el tendón, y entre la eminencia piramidal, la ventana oval y el promontorio, aparece una eminencia ósea que se llama pontículo. El pontículo puede ser una cresta ósea completa, puede ser un puente óseo o puede faltar. Supongamos que el pontículo me separa dos depresiones, dos senos. Un seno posterior, inmediatamente posterior a la ventana oval, y un seno timpánico. En nuestro cadáver vamos a ver que no tenemos seno timpánico, pero el seno timpánico es súper importante, porque el seno timpánico, dependiendo de la profundidad, también nos habla de la limpieza del colesteatoma por vía endoscópica o la necesidad de entrar también por vía mastoide con el microscopio. Por eso es tan importante el seno timpánico. El reparo anatómico del mesotímpano que nos hace ubicar en el retrotímpano, lógicamente, es el promontorio. Y el promontorio en su entrada a la ventana oval tiene dos pilares. Los dos pilares se llaman subiculum y finiculum. Entonces tenemos estas tres estructuras óseas: pontículum, subiculum y finiculum. El subiculum y el finiculum son la entrada hacia la ventana redonda. En el medio me deja delimitado otro seno que se llama seno subtimpánico. Entonces yo tengo tres senos: el posterior, y posterior porque es posterior a la ventana oval, el timpánico, muy importante desde el punto de vista del colesteatoma, y el seno subtimpánico. Ojo que el subiculum también puede faltar y tenemos una confluencia entre el seno timpánico y el subtimpánico como un solo seno. Esto es la apófisis estiloide, que es una prominencia ósea enfrente de la ventana redonda. Esto es la apófisis piramidal, donde sale el tendón del músculo del estribo. ¿Por qué se los nombro como importante? Porque también podemos tener matriz colesteatomatosa por detrás de la estiloide, podemos tener matriz colesteatomatosa por detrás y debajo de la apófisis piramidal. Por eso lo analizamos en un corte axial en la tomografía y por eso lo vemos bien en anatomía endoscópica. Miren este hueso seco. Ventana oval, detrás de la ventana oval el seno posterior, nervio facial, eminencia piramidal, desde la piramidal hacia el promontorio el pontículum, ventana oval y las dos estructuras óseas que delimitan la entrada de la ventana redonda, el finiculum y el subiculum. Entonces tengo seno posterior, seno timpánico y seno subtimpánico, eminencia piramidal acá. Si miramos para arriba, el retrotímpano, de donde nace nuestro tendón del músculo del estribo, se divide en un retrotímpano superior y un retrotímpano inferior. El retrotímpano superior tiene el seno posterior, como dijimos recién, y el seno facial o receso facial. ¿Por qué es importante el seno facial o receso facial? Porque es nuestra entrada en la timpanotomía posterior. Desde ahí nosotros entramos haciendo la timpanotomía posterior en busca de la ventana redonda para poner el electrodo. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los límites del seno facial? Nervio facial hacia medial, cuerda del tímpano hacia lateral. Esa es la visión que tenemos. Y la timpanotomía posterior se inventó porque primero se inventó la ventana redonda. Y la ventana redonda mira hacia arriba y hacia atrás. Son un espejo. El seno facial se mira con la ventana redonda. Nosotros entramos por el conducto, miramos la ventana redonda y vemos el promontorio y a veces no vemos la ventana redonda. Nosotros entramos en el mismo paciente por la timpanotomía posterior y vemos derechito la ventana redonda. O sea que la ventana redonda mira al seno facial y el seno facial mira la ventana redonda. Miren este cadáver, miramos con una óptica angulada hacia arriba, esto es anterior, esto es posterior, entonces esto es ventana oval, si esto es ventana oval, esto es el nervio facial, esta es la eminencia piramidal, esta es una cresta transversa que me delimita seno posterior acá, seno facial allá arriba, seno timpánico acá abajo. Esto solamente lo podemos ver con una óptica angulada y es anatomía endoscópica pura. Miren nuestro cadáver. Promontorio, finículum allá adelante, seno subtimpánico, entrada a la ventana, subiculum. El subiculum está dividido en dos estructuras. Entonces nosotros acá podríamos decir, mi paciente tiene un pontículos acá, el subiculum es este, y no tiene un seno timpánico desarrollado. Si este es el subiculum y este es el pontículum, este es el seno posterior. ¿Posterior a qué? A la ventana oval.
Si esto es ventana oval y esto es seno posterior, esto es nervio facial, eminencia piramidal. Si este paciente tuviese un colesteatoma, ¿qué estaría buscando? Liberar el seno posterior, meterme por detrás de la eminencia piramidal. Esto es la estiloides, buscar ahí abajo. Miren esta eminencia ósea que se llama fustis y que es una prominencia ósea en la base del seno subtimpánico en la entrada a la ventana redonda. Todas estas estructuras son donde yo debería limpiar para buscar matriz de colesteatoma. Por eso es tan importante esta anatomía, por eso es tan importante estos lugares que estamos delimitando. Y miren lo que les decía, vamos a hacer una timpanotomía posterior y vamos a mirar desde el seno facial allá arriba, nos ubicamos, nervio facial, segunda, tercera porción, ventana oval, seno posterior, seno facial, seno lateral y seno timpánico. Promontorio, ventana redonda. Les digo, el seno facial mira la ventana redonda. Se miran entre sí, por eso entramos por timpanotomía posterior. Hacemos la timpanotomía posterior a nuestro paciente. ¿Qué vemos? Facial, cuerda del tímpano. Timpanotomía posterior, estribo. Cuando nosotros miramos por el seno facial, ¿qué estructuras buscamos para ubicarnos? Y movemos un poquito la cabeza del paciente, movemos el microscopio. Entramos por el seno facial y ¿qué vemos? Eminencia piramidal con el tendón, estribo y ventana redonda. Vamos a mirarlo en el cadáver. Timpanotomía posterior, eminencia piramidal, tendón, estribo. Corremos la cabeza del paciente, corremos el microscopio y aparece la ventana redonda. ¿Está? Seno facial, ventana redonda. Analizamos la tomografía del retrotímpano, o sea que lo podemos ver al retrotímpano por tomografía, lo podemos estudiar el día anterior a operar al paciente. Esto es un corte axial, la mastoides, el antro, tercera porción del facial, la cóclea, músculo del martillo, tendón del músculo del martillo, la cadena osicular, el estribo. Entonces, si este es el estribo, este seno, que es el seno posterior del paciente en el cadáver que le estoy mostrando, es el único espacio en profundidad que yo pudiese tener en el sentido de operar un paciente con un colesteatoma y limpiar ese bolsillo. Miren, el seno timpánico lo clasificamos en tres dependiendo de la profundidad. El seno timpánico que cae en profundidad paralelo al nervio facial lo clasificamos como un seno timpánico tipo 1. Vemos la tomografía, aparece la cóclea, seno timpánico, estribo, facial. O sea que tenemos un seno timpánico tipo 1 que puede ser limpiado por endoscopio y no necesitamos hacer un abordaje posterior. Miren este esquema, cuando el seno timpánico ya sobrepasa el límite inferior o posterior del facial, ya es un tipo 2, se nos mete atrás del facial y esto hay que tenerlo en cuenta porque esto es causa de residuo de colesteatoma. Y miren los cortes axiales cómo analizamos el seno timpánico y vemos cómo el seno timpánico no se mete atrás del facial que está ahí, que está ahí, que está ahí, pero sí en la profundidad entre la pared interna del oído y el seno facial. Y después tenemos senos timpánicos en mastoides complejas que se mete hacia atrás del nervio facial. Y esto es un desafío terapéutico porque ahí vamos condenados a la residuo del colesteatoma. Y ahí es un desafío terapéutico porque tenemos que valernos de un fresado posterior sin lesión del nervio facial, un abordaje endoscópico anterior para poder limpiar el seno timpánico. Miren esta paciente. El seno timpánico que tenemos ahí, esta es una chica con un colesteatoma. Miren todo el antro y la mastoides. Una mastoides ebúrnea preocupada con colesteatoma. El retrotímpano superior, el que vimos recién, y el retrotímpano inferior, o seno subtimpánico, es la entrada a la ventana redonda. Contenido entre el subículum y el finiculum, como dijimos recién. ¿Por qué es importante esto? Porque es un reparo óseo, de ahí nos vamos hacia el hipotímpano, o sea que podemos trabajar acá, no tenemos estructuras en las cuales podamos lesionar en la cirugía, podemos aspirar tranquilamente por acá y liberando, y desde acá, como les decía, promontorio, seno subtimpánico, de ahí ir hacia las estructuras de arriba. El seno subtimpánico tiene una área de mayor grosor óseo que se llama fustis y que me divide el seno subtimpánico en dos senos
de menor tamaño, en donde el fustis a veces está, a veces no está. Miren este seno subtimpánico. Finículum, subículum bastante amplio, sin fustis. Miren este otro paciente, el fustis bien marcado, dividido en dos. Tenemos que mirar por atrás y por arriba que no nos quede matriz colesteatomatosa. Miren este paciente. Tenemos un finículum, tenemos el pontículum ahí uniendo la eminencia piramidal con esta estructura, pero no tenemos subículum acá. O sea que tenemos un seno subtimpánico que se comunica con el seno timpánico que se comunica con el seno posterior. Una confluencia de todos los senos. Bueno, el mismo cadáver, estamos operando al mismo tiempo con el microscopio y con la óptica. Estamos entrando por el seno lateral y estamos haciendo una cocleostomía. Lo miramos al paciente con la óptica y miren cómo entramos desde el seno facial hacia el retrotímpano inferior, haciendo la cocleostomía. Mientras Alejo va operando acá con el microscopio, vamos mirando acá con la óptica. Esto es una práctica quirúrgica en donde también muchas veces en el paciente combinamos. Ponemos un implante coclear, entramos con microscopio, estamos en duda en la timpanotomía posterior en donde estamos, empezamos a hacer una cocleostomía, nos perdemos, algo normal que nos puede pasar, levantamos el conducto y hacemos un abordaje combinado. Miramos con la óptica mientras fresamos por atrás con el microscopio. Y de esa manera nos ubicamos. Viendo con el microscopio tenemos la ventana redonda. Miren lo que yo les decía. La ventana redonda mira hacia el seno facial. Por eso la timpanotomía posterior es directa y cae derecho hacia la ventana redonda. Ahí abrimos la ventana redonda y colocamos el electrodo. Acá lo vemos entrando por el microscopio con la timpanotomía posterior y ahí lo vemos en tiempo simultáneo con el endoscopio y viendo cómo entra. Miren la escotadura que le hicimos en la cocleostomía para poder mirar con mejor resolución la ventana. Esto es importante y esto es muy bueno de poder hacerlo. Malformaciones cocleares, implantes cocleares en malformaciones. El abordaje combinado es de mucha utilidad. Como solamente vemos desde la timpanotomía posterior, nos podemos ubicar con el estribo, el subículum y la entrada a la ventana redonda. La óptica a través del conducto nos da un campo mucho más amplio anatómico y nos permite, en la combinación de los dos métodos, la excelencia y poder colocar el electrodo. Bueno, vamos a disecar el nervio facial en nuestro paciente. Lógicamente vamos a buscar la segunda y la tercera porción del facial. Lo analizamos en la tomografía el día anterior, como decía Daniela, conducto auditivo interno, la porción translaberíntica del facial, primera porción, ganglio geniculado, movemos la tomografía, buscamos la segunda porción. Del ganglio geniculado nos vamos hacia atrás, miren la tomografía cómo lo seguimos. Cómo empieza a aparecer el conducto semicircular acá arriba, en relación con el facial. Estudiamos en la imagen axial si tiene un estuche óseo que lo contenga o si está dehiscente. Y vemos en la comparación con el corte sagital la tercera porción y lo analizamos. Miren cómo el facial baja pegado en su bloque de contención a la pared interna. Y esto es importante para pensar si vamos a fresar y vamos a terminar haciendo una radical o una radicalización de la mastoidea, de que nuestro facial va pegado hacia la pared interna y podemos tranquilamente abrir y observar el facial. O sea que lo analizamos el día anterior en la tomografía y lo buscamos. Nervio facial, entrando, ganglio geniculado, hacia adelante el músculo del martillo, hacia atrás el nacimiento del facial. El facial en la relación con el estribo, en la relación con el conducto semicircular lateral. Sabemos que nuestro facial está íntegro porque buscamos y vimos que el estuche fibroso lo contenía. Seguimos bajando la tomografía, encontramos la tercera porción del facial en su relación con los senos que hablábamos recién, este es el seno posterior, y el facial en íntima relación con el semicircular posterior y con el antro. Esta es la imagen que analizamos para hacer la mastodictomía, la relación de la tercera porción del facial con el antro. Nosotros vamos a entrar por acá y vamos a buscar dónde está el facial el día previo, a ver si tenemos el facial bien posicionado y calcular en centímetros, milímetros, en profundidad cuánto tenemos para fresar. Ahí lo estamos
disecando nuestro cadáver. Ya hemos sacado el yunque, ya hemos sacado el martillo, solamente veo el estribo, facial en su segunda porción, apófisis cocleriforme, el tendón facial, y ahí tengo la segunda rodilla y el nacimiento de la tercera porción. Entonces yo lo analicé en la tomografía y ya sé que puedo derrumbar las celdillas anteriores y liberar la tercera porción contenida dentro del hueso. Y miren cómo vemos el facial delimitando hacia adelante el retrotímpano inferior, mesotímpano, epitímpano. Por encima del facial el semicircular, por debajo del facial el estribo. Y ahí tengo la tercera porción del facial, visto por endoscopía a través del conducto. El hipotímpano, como dijimos, la única importancia, si se quiere analizar desde el punto de vista quirúrgico, es la relación del golfo yugular con las estructuras del piso de la caja del tímpano. El hipotímpano que nos permite, como estructura que no tiene órgano noble, poder limpiar y trabajar desde el orificio tubario, ir desde el orificio tubario, hipotímpano, promontorio hacia arriba y atrás. Miren este cadáver cómo se ve, hay un 20%, no es menor, no es despreciable, cómo el bulbo de la yugular sube y se mete al hipotímpano. Y lo analizamos en las tomografías. Vemos el hipotímpano, miren este paciente, el golfo de la yugular, cómo se mete en el piso y hace una preeminencia sobre la caja del tímpano, y cuando lo analizamos al mismo paciente por otoendoscopía, vemos el golfo de la yugular, se comió, no tengo seno subtimpánico, prácticamente no tengo seno timpánico hacia atrás, y del golfo entramos directamente a la ventana redonda. La relación íntima del protímpano con la carótida es lo que analizamos cuando vamos a hacer una dilatación tubaria, cuando vamos a estudiar la anatomía por un colesteatoma. Miramos la óptica con la trompa, decimos esto es lateral, esto es medial, allá es anterior, acá es posterior, esto es el techo, este es el músculo del martillo, este es el receso supratubario, el tensor fold, y de ahí para arriba el epitímpano. La carótida viene desde abajo y se ubica en la pared medial, por eso lo analizamos en la tomografía. Desde abajo y termina en la pared medial. Esta es la tomografía de nuestro cadáver, carótida, desde lateral a medial y ubicado ahí en la pared interna del hipotímpano. Cóclea, hipotímpano, conducto auditivo, membrana y la carótida. Yo, para poder descubrir la carótida en el cadáver, esto es lateral, esto es medial, acá está la cóclea, acá ampliamos el fresado en la ventana, esto es el músculo del martillo, tendón del músculo del martillo, estamos fresando la pared medial de la trompa auditiva y aparece la carótida. ¿Ven? Esto es la trompa, esto es el hipotímpano, y ahí entrando la trompa descubrimos la carótida a través de su pared interna y su pared inferior de la trompa auditiva. Tenía un buen bloque óseo. Bueno, conclusiones de la anatomía endoscópica. Estudiar la tomografía para planificar la cirugía y las vías de abordaje, si voy a usar enteramente el endoscopio, si lo voy a combinar con microscopio. Lo que siempre decimos, soñar con la cirugía la noche anterior, imaginarme lo que voy a hacer, por dónde voy a entrar, cómo lo voy a operar, qué voy a necesitar, que no me falte nada. Y disfrutar de la cirugía porque ya tenemos el mapa anatómico en nuestra cabeza. Bueno, muy bien. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso.